vamos a tener el honor de escuchar a Gonzalo Alducin, que nos va a hablar del flujo y transporte no lineal en medios porosos deformables elastoviscoplásticos. Me salió. Bueno, Gonzalo labora en el grupo de matemáticas del departamento y ha hecho contribuciones importantes en su campo. Hizo la licenciatura y la maestría en la Facultad de Ingeniería de la UNAM en los temas de métodos numéricos y método variacional de energía, respectivamente, en la licenciatura y en la maestría. El doctorado lo realizó en la Universidad de Texas, especializándose en problemas de difusión. Da cursos en el posgrado de Ciencias de la Tierra, en especial la cátedra Modelación Variacional de Sistemas de la Mecánica del Continuo. Ha publicado múltiples artículos y formado recursos humanos especializados. Muchísimas gracias, Gonzalo. Adelante. Buenos días, Gonzalo. La presentación que voy a realizar tiene que ver con una aplicación de lo que es la teoría variacional que hemos estado formulando. ¿Prefieres este? Este va más a ver. Y te mueves, pues. La teoría variacional que hemos estado formulando, de hecho, hace una década o un poquito más. Y pues el tema seleccionado fue flujo y transporte no lineal en medios porosos deformables elastoviscoplásticos. Lo voy a organizar de la siguiente forma. Parte 0 serían los antecedentes, que es lo que son una explicación breve de lo que es la teoría misma variacional. La parte, después vamos a pasar a la parte 1, que sería ya el inicio propiamente del tema planteado, donde veremos sistemas físicos, la formulación variacional de los mismos, que es las inclusiones variacionales, y después pasaríamos a la parte tercera, que serían lo que es algunas constitutividades o ejemplos de sistemas elastoviscoplásticos. Y finalmente, cuarta parte sería lo que es la formulación macrohíbrida, que ya explicaremos qué significa, y al término algunas conclusiones. Entonces, en la parte de, está la parte 3, que son algunos ejemplos de constitutividades que había dicho, la parte macrohíbrida, y después tenemos, vamos a iniciar pues, los antecedentes. Entonces, los antecedentes están formados de 5 partes. La parte estacionaria, que es estos trabajos desarrollados, que comprenden el aspecto de principios y métodos para problemas estacionarios y algunas formulaciones variacionales de problemas con restricciones y con no lineales. La intención de esto es entender la mecánica del continuo, que es fundamental, evidentemente, para modelar todos los sistemas de ciencias de la Tierra. Y en la mecánica del continuo, nuestro enfoque es muy especial, es el enfoque mixto. El enfoque mixto pretende combinar los aspectos de constitutividades, de balances, de condiciones a la frontera, de restricciones internas, de frontera, etcétera, etcétera. Desde esa óptica, las ecuaciones que se presentan o se estudian dentro de la mecánica aplicada a fluidos o sólidos nos proporciona modelos de carácter mixto. O sea, no es una forma especial de hacerlo, es la forma natural, digamos, de la mecánica. Esos sistemas mixtos ya podemos después utilizarlos para hacer análisis cualitativos o análisis de aproximación, etc. Ahora, la segunda parte, que es la cuestión evolutiva. Entonces, primeramente hemos planteado el aspecto estacionario, después vamos al aspecto evolutivo. Evidentemente, los sistemas en su conjunción fenomenológica, pues tienen características o aspectos tanto estacionarios como evolutivos, o podríamos simplemente enmarcarlos en puramente evolutivos y estar hablando de estadios que se estacionan del sistema.
Pero evidentemente, pero la metodología variacional tiende a ser diferente en el aspecto variacional. Por ejemplo, en el aspecto variacional en problemas estacionarios, podemos formular modelos de carácter mixto, como decíamos, pero tanto primales como duales. ¿Qué significa esto? Tomen como ejemplo constitutividad y balance. El balance lo pueden manejar como la ecuación primal y la constitutividad como la dual. O viceversa, la constitutividad como la primal y el balance como la dual. De esa manera tienen dos modelos mixtos, uno es tipo primal y otro es tipo dual. En el caso estacionarios, eso siempre se puede hacer y consecuentemente nosotros podemos jugar con el interés que tenemos tecnológico en los modelos estacionarios, si vamos hacia el aspecto de, por ejemplo, aproximar, por ejemplo, en un modelo de esfuerzo, de velocidad, esfuerzo. Podemos tratar a la velocidad como primal y al esfuerzo como dual, o viceversa, al esfuerzo como primal y a la velocidad como dual. ¿Esto tiene sentido? Pues sí tiene sentido desde el punto de vista computacional y evidentemente si nuestro interés es sobre el estado de esfuerzo del sistema, que es de hecho tecnológicamente lo más importante, pues los abocaríamos a un enfoque de carácter mixto dual. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la posibilidad de lo mismo. Ahora, pasando al aspecto en cuestiones de evolutiva, lo que estamos enmarcando, y entonces los principios, que después ahora en la presentación se verá qué son los principios, qué son los métodos, y podríamos contemplar aspectos como son no solo formulaciones mixtas, sino de tercer campo, que son formulaciones mixtas extendidas, para el caso tecnológico en que hay un tercer campo que es de importancia. Por ejemplo, velocidad, esfuerzo y podemos ver deformación. Deformación sería el tercer campo. Entonces ahí tendríamos un planteamiento de tres campos. Pero eso se deriva a partir del modelo de dos campos. Otra posibilidad es, bueno, hay aumentaciones, otro tipo de condicionamientos para enfoques o aspectos computacionales. Y ahora viene la parte que digamos es fundamental, que es la parte macrohíbrida. O sea, macrohibridización va a ser, es la palabra, eso viene del aspecto de los elementos finitos mixtos, elementos finitos híbridos. Claro que los elementos finitos son simplemente una partición espacial del sistema tridimensional, y entonces se presenta lo que es localizar al sistema, ¿no? Nada más que los elementos finitos son pues, pequeños. Y entonces todo el juego de esto es localizar el modelo variacional que se tiene, que es una de las cuestiones, después generar subespacios de dimensión finita del espacio de los campos en cuestión, ya sea concentración, velocidad, esfuerzo, lo que fuese. Y después de ello, entonces vendría la parte de cómo conciliar las interfaces entre los elementos finitos. Eso corresponde justamente a una búsqueda de que haya cierta comunicación entre elementos finitos, que lo que es deseable es que sea tipo continuo. Claro que los sistemas no siempre sus campos son continuos, pero sería lo deseable. Ahora, el aspecto macrohíbrido, entonces, eso es lo que llaman elementos finitos macrohíbridos, o híbridos más bien. Pero después viene ya la palabra macro, ¿verdad? En el sentido, pues, de que ya vamos al aspecto global del sistema, y al sistema lo que vamos a hacer es descomponerlo en subsistemas localizados adecuadamente de acuerdo a la evolución o al tipo de fenomenología que se presenta en cada uno de los subsistemas, ¿verdad? Como se puede tener un sistema que contenga múltiples físicas presentes, como pueden ser flujo, deformación, transporte, diferentes tipos de fluidos en su interior. Unos son gases, otros son bifásicos, otros son monofásicos, otros son multifásicos. Entonces, de esa manera uno puede idear
cómo hacer un mapa de distribución de la siguiente, o sea, de la fenomenología en sí, pero en su descomposición de coexistencia global del sistema, ¿no? Entonces, esta macrohibridización es fundamental para ello y ya la veremos. Y lo más importante es lo siguiente, que el tema general es de descomposición de dominios con traslape y sin traslape. A nosotros nos interesa o ha interesado el aspecto del traslape, porque el traslape pues, viene a, como quien dice, viene a adicionar una carga más de estudio, de análisis, de resolución. Claro, si no hay traslape, pues evidentemente el sistema queda igual, pero descompuesto en subsistemas que coexisten entre sí. Y entonces esa coexistencia, lo importante es cómo coexisten, cómo transmiten su comportamiento mecánico, termodinámico, etcétera, etcétera. ¿En dónde? Pues donde se comulgan que sean justamente las interfaces. Entonces, en la generalidad de descomposición de dominios, lo que se llaman mortal finite elements, que se llaman Galerkin nonlinear methods, que se llaman fundamentalmente esos dos, son de carácter que se define aproximaciones en las interfaces de los sistemas. Entonces, parecería que eso es muy adecuado, y de hecho, históricamente así ha sido durante 30 o 40 años, pero desafortunadamente yo pienso que el enfoque no es el apropiado. ¿Por qué? Porque justamente la interfase está distorsionando el aspecto de análisis global y está distorsionando el aspecto de aproximación local. Entonces, si nosotros decimos, no, momento, vamos a trabajar con sistemas descompuestos en multisistemas y cada subsistema es independiente en cierta forma de los otros, entonces podemos tener multifísica en cada subsistema y, claro, se interactúan con los vecinos a través de interfaces, evidentemente. Pero el campo incógnita de frontera interna, que es frontera interna del subsistema, es independiente de los otros campos de frontera interna de los otros subsistemas. Entonces tenemos múltiples campos de frontera interna como incógnitas adicionales a la descomposición del problema. Y para mí me parece que eso es algo extraordinario. Ahora, hay que manejarlo variacionalmente, ahorita vamos a ver por qué lo variacional, qué importancia tiene, qué conveniencia tiene. Después tenemos el aspecto de control óptimo. Una idea fundamental sería control óptimo. El control óptimo siempre ha estado presente, desde el siglo pasado, evidentemente, y otros más, pero fundamentalmente de la obra de Lyon, Jacques Lyon, y los enfoques siempre han sido desde el punto de vista de problemas de optimización, evidentemente, para un control óptimo, y de ahí pasar a buscar cómo combinar el estado de los sistemas gobernantes del control óptimo, y entonces se genera una serie de artificios, yo de artificios matemáticos, que evidentemente son muy buenos, pero que producen en general una modelación que resulta ser no muy apropiada. En cambio, nosotros el ideal sería, ¿por qué no tener un problema donde haya las incógnitas todas presentes? ¿Cuáles son? Las incógnitas de los estados del sistema gobernante y la incógnita del control óptimo, conjuntamente. Si están conjuntamente, pues ya es una ganancia. Y ahora resulta que la teoría que hemos planteado justamente lo logra y lo hace a través de lo que se llama una formulación variacional de dualidad conjugada con perturbación. Ya mencionaremos más al respecto. Entonces, yo pienso que eso da lugar a algo sumamente importante y creo que es de carácter original. O sea, no hay una teoría similarmente planteada. Ahora, aplicaciones. La cuestión variacional, lo hemos estado aplicando, esta es una visión histórica de lo que yo he estado trabajando en 10, 12 años. Y las aplicaciones pues han venido de varios tipos, ¿no? Evidentemente, flujo multifásico en el subsuelo, cuestión relacionada con el petróleo, bla, bla, bla.
Hay acciones monofásicas, multifásicas, etc. Ustedes pueden ver ahí los títulos. Elemento finito, 3 campos, mixtos, etc. Después da la parte de un tema fundamental que es filtración. Filtración, o sea, de acuíferos costeros. La filtración son acuíferos abiertos, no son acuíferos confinados. Claro que hay la parte semi-confinados y combinaciones de ella. Pero en particular los acuíferos costeros son abiertos. Estos tienen una gran problemática. ¿Por qué? Porque tienen fronteras libres. ¿Qué es eso? Fronteras desconocidas. Fronteras que establece, por ejemplo, la relación que hay, la frontera que separa, o sea, el nivel freático, para decirlo en pocas palabras, que es lo que es la parte no húmeda o no saturada y la parte saturada de agua dulce. Después, si nos vas abajo del nivel del mar, entonces ya habrá agua de mar de otra densidad superior, y la idea es simplemente controlar esa intrusión que por efecto de mayor densidad tiende a entrar continentalmente hacia tierra, y pues es el problema de pozos de abastecimiento de agua dulce que tienen cierta degradación o ciertos problemas de salud, ¿no? Bien. Ese tema ha sido un tema muy socorrido para nosotros. Es sumamente interesante, sumamente complicado y tremendamente complicado en el aspecto del enfoque de Baiocchi. Porque Baiocchi dijo, bueno, yo estudié el fenómeno, que es la parte de saturación de agua dulce, de saturación de agua salada, pero que lo que va a hacer un dominio global y como entonces lo que me interesa a mí es la zona donde hay flujo. En la parte que hay aire, pues no hay flujo, el aire se supone que no tiene mayor fluido, no tiene mayor movimiento, y en la parte de agua de mar subyacente al agua dulce, también pues una hipótesis adecuada es que sea inmóvil. Son dos hipótesis importantes, pero al final de cuentas nos permite simplificar el problema y poderlo tratar de otra manera. Entonces, finalmente, si ustedes se dan cuenta, en el último trabajo, justamente, o sea, ha venido desde el problema estacionario, el problema evolutivo, obviamente la macrohidrización, que fue fundamental para efectos de localizar comportamientos de flujo. Por ejemplo, bajo de los reservorios hay un comportamiento muy especial, diferente afuera de ellos, o los subsistemas que están aledaños que tienen carácter de ¿cómo se llama?, escurrimiento. Entonces, todas esas cositas dan lugar a subsistemas con físicas diferentes. Entonces, el último trabajo que llevo es tratar simple y llanamente el problema de filtración, intrusión salina, desde un enfoque ¿cómo se dice?, de dos fases, bifásico. O sea, arriba del nivel del mar, eso siempre lo dijimos y es natural. Cualquiera dice, pues es obvio. Sí, qué bueno que es obvio. Pero es evidente, claro que es evidente. Pero desde el punto de vista de la modelación es muy importante. Entonces, arriba del nivel del mar tenemos aire y agua dulce. Entonces hay una interfaz de saturación. Esa es la frontera libre a conocer o a establecer. Y abajo del nivel del mar tenemos otras dos fases, que es agua dulce y agua salada. O sea que en realidad es un modelo, es un problema trifásico con bifacidades arriba y bifacidades abajo del nivel del mar. De esa manera nosotros lo podemos particionar o descomponer el sistema de manera muy natural para efectos computacionales y de análisis. Y eso es lo que hacemos. Entonces aquí decimos, bueno, un momento, si lo hago, entonces de esa forma puedo plantearlo en todo el sistema, omega, o como se llama el sistema, en la región de estudio, y entonces podemos introducir arriba del nivel del mar un modelo bifásico, aire, agua dulce, el agua dulce es la parte mojante, y abajo del nivel del mar, agua dulce, agua salada, y el agua dulce la parte mojante. Entonces de esa manera establecemos dos modelos bifásicos sin la extensión de Baiocchi.
que es la cuestión matemática de los 60 y cosas. Entonces, de esa manera tenemos un planteamiento muy natural, y sobre todo fundamental para modelos computacionales. Ok. Entonces, las obiscoplásticas también se han trabajado, de múltiples modos, cuestiones de aumentación macrohíbrida, dualidad composicional de ello, que ya veremos en cierta forma qué significa, y está evidentemente nuestro problema actual que vamos a presentar, que es de non-linear transfer flow sobre viscoplastic force medium. Okay. Entonces, iniciando pues ya el aspecto del tema, ¿no? que es non-linear, flujo de transporte no lineal de medios porosos de formarse los viscoplásticos. Entonces, lo planteamos en 4 partes. Si ven, primero, es la filosofía metodológica. Primero hay que plantear el modelo físico o mecánico físico del sistema. Después de plantear el modelo físico o mecánico del sistema, habrá que pasar a una formulación adecuada para su análisis cualitativo, cuantitativo y aproximación. Las formulaciones variacionales son exactamente, digamos, el triunfo del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, con la escuela francesa. Entonces, da lugar a que la formulación variacional es la más, hasta ahora, adecuada y ventajosa desde el punto de vista de análisis cualitativo y análisis numérico. Ya lo verán por qué. Entonces, nosotros intentamos insertarlo en lo que es la mecánica, entonces empezar a ver a la mecánica, el continuo, a la mecánica o a la física o lo que fuese, a la biología, o lo que eran los temas específicos a tratar, pero desde el punto de vista mixto y variacional. ¿Qué es variacional? Esa es una cuestión un poquito, pues, yo tenía pensado poner 3, pero se los voy a platicar en un ejemplo muy específico. Tomemos el caso de estar estudiando un sistema que es elástico lineal. Antiguamente o anteriormente, siglo XIX, siglo XVIII, lo que fuese, o principios del XX o del que no sé poner, fundamentalmente le estudiaron problemas de optimización. Entonces, lo que uno busca es optimizar el problema y uno plantea qué cosa, la energía potencial del sistema. La energía potencial del sistema es estacionaria. La energía potencial del sistema. Y entonces, ¿cómo se origina el análisis o el estudio de la mecánica? Como un problema de optimización. Ok. Si se dan cuenta, el aspecto evolutivo no tiene optimización natural. Es una situación que nos viene a prevenir de que no todo puede ser visto desde el punto de vista de optimización, de minimizar un funcional bajo ciertas condiciones, bla, bla, bla. Pero si nosotros tomamos y nos damos cuenta que el problema de minimizar la energía potencial de un sistema elástico es equivalente a resolver el problema de su condición de optimalidad. La condición de optimalidad va a ser la derivada del funcional igual a 0. Entonces, si yo encuentro el campo que da lugar a que su derivada sea igual a 0, entonces estoy resolviendo la condición de optimalidad. Esa condición de optimalidad es el problema variacional asociado al problema de optimización de la energía potencial. Entonces, ahí podemos entender qué significa variacional. Y entonces nosotros optamos por lo variacional se da incluso para problemas para problemas de no optimización. Entonces nosotros decimos, no todo problema en la mecánica es de optimización, evidentemente. Entonces vamos a generar una teoría, una metodología para tratar cualquier problema, pero desde el punto de vista variacional. Sí. El principio variacional en física nos dice que un sistema físico cerrado puede evolucionar. Cerrado quiere decir que no emite ni recibe energía. Ni recibe energía. Ajá. Bueno, entonces ese sistema puede evolucionar en una trayectoria de mínima energía o de máxima energía. Ajá. ¿Tú has pensado o has considerado esa trayectoria de máxima energía? O sea, simplemente es un problema que no me interesa.
Digo, no porque no sea importante, porque yo entiendo a la mecánica como sistemas finitos, acotados, de cierta materialidad, sólida, líquida, gaseosa, etcétera, y que tiene en su interior planteado principios de conservación, principios de balance, constitutividades, y ahí no se acaba todo, sino que el sistema coexiste con su exterior. O sea que el exterior actúa sobre el sistema. Y ahí vienen ya las acciones de carácter, condiciones de frontera, restricciones, o lo que fuese. Pero que yo tengo que imponer como dato. ¿Me entiendes? Ahora, si yo lo cierro, bueno, simplemente toda condición de frontera o toda restricción de frontera, pues no existe. ¿Eh? Está ajeno a la acción del exterior. ¿Muy bien? Entonces, simplemente es una particularidad del caso general. ¿Ok? Bueno. Entonces, si tratáramos la condición de optimalidad, ese es el problema variacional. Ahora, si el problema tenía restricciones, la condición de optimalidad no va a ser una igualdad, no va a ser una ecuación, sino va a ser una inecuación, una desigualdad. Entonces tenemos problemas variacionales como igualdades y desigualdades. Y entonces no queremos desigualdades, porque las desigualdades son de carácter numérico, son en los reales. Queremos ecuaciones operacionales. Entonces todo nuestro planteamiento ahora es un giro total, a decir, yo no trato desigualdades variacionales, yo no trato planteamientos de valores reales, sino que yo trato planteamientos de operadores que tienen un significado físico. Y ahí hago mi análisis cuantitativo, mi aproximación, mi análisis numérico, todo lo que yo quiera hacer, lo hago. Entonces es algo muy fundamental. O sea, desviar ahora al aspecto de problemas variacionales, operacionales. Ahora, como son multivaluados, hablando de operadores, entonces ya no es funcionales diferenciables. Entonces ya no son operadores univaluados, ya son operadores multivaluados. Entonces ya entramos en otro contexto y yo podría decir que la primera entrada, y es realmente donde yo he restringido mi ámbito de estudio, es análisis convexo. Hay funcionales no convexas, multiconvexas, etcétera. Entonces, la verdad, yo me he quedado en la parte convexa, que es, digamos, lo más tradicional, lo más clásico, pero también es lo más rico, evidentemente. Ok. Entonces, digamos que son la cuestión de los sistemas físicos, la formulación variacionales, algunas constitutividades de los materiales y posteriormente la parte de macrohabilitación que hemos mencionado. Si nos vamos ya a las partes de los modelos físicos rápidamente, entonces tendremos el planteamiento de la conservación de masa de un contaminante que se transporta en un fluido que es compresible y que fluye en un medio poroso que es deformable y que es una constitutividad elastroviscoplástica. Entonces, con esta condición, o sea, esta es la ecuación. Entonces, esto es todo. Esa es la ecuación de la mecánica del continuo, conservación de masa. Ahora, el planteamiento es muy interesante. Vean, aquí hay algo muy interesante. Casi de aquí aprendemos todo lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Metodológicamente. Porque nosotros tenemos aquí la contribución. No, ya no. ¿Ya no sirve? No sé. Ah, ya está. Ok. Vean ustedes aquí. Fundamentalmente, bueno, esa parte, ¿no? O sea, aquí está la conservación de masa, la variación del tiempo, de lo que es la cantidad de masa, pero en una parte, que es una subparte del sistema. Esa parte es una vecindad de cada punto material de todo el sistema, son infinidad de puntos materiales. Entonces, ustedes toman una parte puntual, que les dan en la asignación de X, y toman una vecindad espacial tridimensional, en el tiempo T. Y ahí ustedes realizan
la variación en el tiempo de esta masa. De la masa que está aquí, aquí es la porosidad y la concentración del soluto. Entonces, si aplicamos lo que es el Reynolds o lo que quieran ustedes, ustedes ya conocen que obtienen este término, que es simplemente la derivada del integrando. Este otro término, y entonces aparece ya la velocidad, aquí la velocidad promedio, la divergencia de este término. Okay. Y entonces están las fuentes. El sistema no es cerrado. Es que yo nunca he manejado sistemas cerrados. O sea, a lo mejor en termodinámica puede ser algo interesante o importante, pero la verdad yo estoy no estoy familiarizado con eso y en principio pues dentro de la mecánica no parece ser importante. Ahora, aquí está el exterior. Bueno, el interior, aquí está el controlante, hay una restricción en el transporte. Este es el campo de flujo controlante. En el interior de la región del punto X en el tiempo T. Después aquí tienen ustedes la fuente de contaminante en el interior del sistema. Después tienen aquí ustedes la parte de la difusión-dispersión, que es en la frontera del sistema. Entonces, ¿cómo hacer coincidente integrales de frontera con integrales en interior? Bueno, es muy simple. Apliquemos el teorema de la divergencia. Si aplicamos el teorema de la divergencia, entonces este término que está aquí, que es de carácter frontera, local, en una región de un punto, pues la convierto en la divergencia de, ¿verdad? de estrella. Entonces, toda la clave es para interrelacionar interiores con frontera es a través del teorema de la divergencia. Otros lo llaman integración por partes, o como fuese. Pero el teorema de la divergencia está plenamente caracterizado en lo que es la mecánica del continuo y tiene un significado muy extraordinario. Ok. Bien, pues entonces, si yo el aspecto de localización me voy a lo que es la localización continua, entonces ya me voy a una presentación puntual del modelo, ya no integral, que es esta, o sea, ya en omega y en el tiempo cerote. Y entonces, si ven, pues por aquí andan los términos que ya están viendo por aquí, la derivada del tiempo, ya en omega, el término de advección, el término de difusión, el término de difusión, dispersión, participación, el término de la fuente controlante, la fuente impuesta de contaminantes. Y entonces, de manera natural, entendemos que este término de difusión, dispersión, o sea, flujo, va a estar ligado a la concentración y entonces esta es su ecuación, digamos, constitutiva de difusión-dispersión. Porque es una de las incógnitas, ¿no? La primera ecuación es para la concentración, la segunda ecuación es para la dispersión y otras ecuaciones para aquí está, la ecuación para el control del sistema. Y el sistema, ese control se da a través de formaciones subdiferenciales. Te quería preguntar nada más, sí, probablemente no todo el mundo en el auditorio está familiarizado. Cuando hablas de encontrar un campo primal dual, porque al principio empezaste hablando de eso, exacto. ¿A qué se refiere? Sí, entonces, es lo que hemos dicho. En este caso muy especial, transporte. Vamos a tener un campo de concentración y un campo de difusión-dispersión de flujo. Este es el campo primal, este es el campo dual. Porque yo quiero. Ahorita veremos que tiene unas consecuencias. Las consecuencias van a ser que, ahorita lo mencionamos. Y aquí está la fuente, el control, ¿verdad?, del sistema y tiene su ecuación también. Entonces, este término también es dual. Entonces tenemos un primal y dos duales. Tenemos tres ecuaciones. Dos ecuaciones para el campo primal, una ecuación para el campo primal y dos ecuaciones para los dos campos duales. Tenemos sus condiciones. Ahorita cuando pasamos a la ecuación va a ser más claro, se pueda poder explicar o tratar de explicar con mayor precisión las cosas. Entonces, tenemos las condiciones de frontera, ¿ya?, y las condiciones iniciales. Es el modelo típico.
Si nosotros queremos trabajar el problema así, bueno, entonces decimos, no, entonces hay que formularlo variacionalmente. ¿Verdad? Pero vamos a pasar rápidamente al modelo de flujo compresible. El modelo de flujo compresible vuelve a ser, estamos en los modelos físicos, ¿no? Nuevamente una conservación de masa, muy similar a la anterior, todos se desarrollan de forma parecida, y llegamos ya en la localización, por continuidad vamos hacia un punto X y el tiempo T, el punto X de omega. ¿Sí? Eso dice. Y entonces tenemos nuevamente un sistema mixto. El sistema mixto tiene, veamos aquí, las incógnitas. Las incógnitas son la densidad, la densidad por la velocidad de Darcy. Entonces aquí nos conviene tomar este término que se llama el flujo, ¿no? La razón del flujo. Y la presión, son los dos campos. La presión va a ser el campo dual y la velocidad va a ser el campo primal. ¿Te das cuenta? O sea que en este caso, la ecuación de Darcy, que es esta es la ecuación de Darcy, juega un papel primal. ¿Verdad? Y es la ecuación para la velocidad o la razón de flujo. ¿De acuerdo? Y la ecuación de presión, que es la que tiene la derivada en el tiempo, es la evolutiva. Esta es una ecuación estacionaria, instantánea, y esta es una ecuación evolutiva. Entonces, tenemos la conjunción de dos tipos de ecuaciones. A esta la llamamos primal, o la tomamos como primal, o la llamamos simplemente, y a esta la llamamos como dual. Entonces, este modelo ya es un modelo evolutivo mixto dual. El anterior fue un modelo evolutivo mixto primal, porque tomamos la ecuación de derivada en el tiempo como primal. Esa es la ecuación primal, derivada en el tiempo de la concentración, y es la ecuación de Schwarz. Entonces, es un modelo evolutivo mixto primal. Y este es un modelo evolutivo mixto dual, porque la ecuación dual tiene la derivada en el tiempo. La ecuación evolutiva es la derivada en el tiempo. ¿Sí? Ahora, en este caso evolutivo, yo no puedo, variacionalmente hablando, escoger cuál es primal o cuál es dual. En este caso, de manera natural, el sistema es mixto, evolutivo, dual. Y en el anterior caso es mixto, evolutivo, primal. No puedo intercambiar o modificar su primal por dual o dual primal, como en el caso estacionario. Es muy importante. Y entonces, evidentemente, la metodología variacional de formulación, análisis, etcétera, etcétera, va a ser muy diferente en el caso estacionario que en el caso evolutivo. Okay. Ahora, podemos pasar al caso ya de la deformación, que es el modelo físico de deformación. Tenemos aquí ya la ecuación de balance. Esta es la ecuación de balance, como la conocen. Aquí está el término, la acción de la fuerza del cuerpo, etcétera. Y aquí tenemos justamente lo que es ya la participación del flujo. O sea, hay una interacción entre flujo y deformación. ¿Sí? Porque tenemos un transporte que se provee del flujo. Un flujo que ahora interactúa con la deformación. Y una deformación que interactúa con el flujo. Entonces, en este modelo tenemos aquí la interacción, que sería la forma más elemental, sencilla, tipo Biot. Evidentemente que hay modelaciones de carácter mucho más especial y seguramente mucho más ventajosos. Pero digamos, eso es lo más clásico. Y en ese primer caso nosotros hemos querido hacer eso así, pero evidentemente vamos a ir más lejos que el simple caso Biot clásico. Y esta es la ecuación constitutiva, la variación en el tiempo del estado de esfuerzo. Aquí entonces la incógnita que es velocidad, la ecuación de velocidad, esfuerzo, estado de esfuerzo, que es un tensor, su ecuación tensorial. Ahí está. Y esta es propiamente lo que define la constitutividad elastoviscoplástica. Con una sola ecuación multievaluada puedo abarcar
múltiples tipos de constitutividades materiales sólidas. Ese es el aspecto fabuloso. Ok. Y condiciones de frontera. Entonces aquí vemos nuevamente que tenemos ecuaciones primales. Entonces este modelo viene a ser como el anterior de flujo. Es un modelo evolutivo mixto dual. Dual porque la ecuación dual tiene la derivada en el tiempo. O en otras palabras, decirlo mejor, la ecuación evolutiva es dual. La ecuación estacionaria o instantánea es prima. ¿Sí? Entonces van a decir, bueno, ¿y eso qué importancia tiene? Bueno, tiene una gran importancia, porque simplemente ahorita lo que queremos hacer, ya tenemos 3 modelos planteados, ver muy brevemente, o a lo mejor un tanto, no sé cómo voy. Ok, entonces voy a pasar rápido. ¿Qué va a pasar? O sea, lo que vamos a hacer es tenemos que incorporar las condiciones de frontera y las restricciones a la ecuación. Siempre la metodología es a la ecuación primal. Siempre. Si la ecuación primal es la ecuación constitutiva, así es. Si la ecuación primal es la ecuación de balance, así es. Pero la ecuación primal es la que soporta o conlleva algo fundamental, la interacción del sistema con el exterior. Punto. ¿Cómo? Aplicando el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia me permite eso. Entonces, rápidamente, ahora estoy pasando ya a la formulación variacional. Hay que establecer marcos funcionales estacionarios, marcos funcionales evolutivos. Podemos pasar ya a la formulación primal del problema de transporte. Tenemos lo que es la presentación de las condiciones de frontera de manera subdiferencial. Y entonces aquí viene algo muy importante, que es algo muy pedagógico, o sea, que hay que entender muy bien. La velocidad, bueno, en este caso la concentración y el flujo de difusión-dispersión son 2 campos, uno primal y uno dual. Okay. Las condiciones de frontera son para ambos. Y unas se llaman Dirichlet y otras se llaman Newman. Y unas se llaman, según en este caso, primales, las Dirichlet son primales y las Newman son duales. Pero hay algo muy importante, no son independientes. La una depende de la otra y la otra depende de la una. Y solo una puede ser dada como prescripción. Y la que se prescribe es, por convención, la condición primal. Entonces, al estar prescrita la condición primal, como vamos a ver, entonces aquí que tenemos, bueno, déjenme verlo aquí porque yo aquí no lo puedo. Entonces tenemos justamente las ecuaciones, la formulación subdiferencial de condiciones de frontera, primales duales, Dirichlet, Newman o como se llamen. Después tenemos la propiedad fundamental, esta. O sea, evidentemente que ya el tiempo se fue. Es la sobreyectividad. O sea, no puedo hacer énfasis en eso porque sería el punto central. Sobreyectividad va a ser dualización composicional, elemento fundamental, condición indispensable. Si yo no tengo sobreyectividad, no puedo hacer, en el contexto de condiciones de frontera, dualización composicional, consecuentemente es indispensable la sobreyectividad. Ahora, es algo que parece ser muy sencillo. Bueno, pero esta sobreyectividad corresponde justamente, equivalentemente, a que el transpuesto es inyectivo y de rango cerrado. O es equivalente a que el transpuesto es acotado por abajo. Entonces ya tenemos 3 condiciones equivalentes. Nada más lo menciono por si pensaban que... Pero, o sea, entonces ahí es la síntesis. La síntesis de cuál es la condición de compatibilidad fundamental para incorporar la interacción del exterior al sistema en su interior a través de dualización composicional es la sobreyectividad, la condición. Bueno, hay un lema, bla, bla. Bueno, y tenemos lo que decía yo, la ecuación de
El teorema de la divergencia que hemos tanto mencionado, aquí es el teorema de la divergencia, operacionalmente hablando. Entonces aquí tenemos la interacción, si se dan cuenta, es el teorema de la divergencia, pero variacional. Nada más que véanlo con letras y simplemente se ve igual que si no estuviera variacional, porque ustedes van a ver justamente los términos que fundamentan, que es la divergencia, el gradiente transpuesto, y aquí tienen ustedes el transpuesto del operador traza primal, y aquí tienen el operador traza dual. Y se acabó. Entonces, este está interrelacionando campos internos a través de operadores de frontera con campos internos. ¿Se dan cuenta? Entonces, es lo que viene a ser el teorema de la divergencia, incorporar esa interacción del exterior con el interior, y de esa manera todo ya es, pues, en buen plan. La formulación variacional es la que está ahí dada. Ya no voy a poder. Aquí tienen, por ejemplo, la condición de frontera impuesta. O sea que es esencial. Y por acá van a tener la condición de frontera natural. En fin. Bien, podemos pasar al flujo. La verdad, ya no vamos a poder realmente desarrollar así en una forma racional, sistemática las ideas, pues porque el tiempo ya se fue encima, ¿no? Entonces sería el modelo dual de flujo. Tendríamos ya su modelo mixto. Y entonces aquí, bueno, nada más para mencionar, yo tengo un modelo mixto, como hemos dicho, que todos los modelos son mixtos. Este es el modelo mixto. Ahora, lo que yo quiero hacer es estudiar cualitativamente, matemáticamente, el modelo mixto. Entonces, la estrategia es muy natural. Desarrollo o determino la ecuación dual del modelo mixto, que es la ecuación evolutiva. Como ven, aquí hay dos incógnitas, ¿eh? Que es el flujo y es la presión. Y en cambio aquí ustedes tienen una sola ecuación, que es la presión, es la evolutiva. Entonces siempre vamos a ir a la evolutiva. Si nosotros estudiamos cualitativamente el modelo evolutivo de presión, después podemos pasar propiedades de este sistema dual, que resulta ser dual, del tipo dual, a propiedades cualitativas del sistema mixto. El sistema mixto es fundamental, bueno, conocer sus propiedades cualitativas, etc., pero es fundamental porque es el que voy a usar para aspectos computacionales. Es el modelo ideal para aproximar los espacios de dimensión infinita, que son estos espacios son de dimensión infinita, ¿no? Aproximarlos por subespacios de dimensión finita. Suena muy sencillo. Y ya que lo hago, esos subespacios de dimensión finita, tengo que construir bases que son linealmente independientes, funciones. ¿Cómo las construyo? Bueno, entonces, ahí ya vienen las técnicas de cómo construirlas, y la técnica fundamental son elementos finitos. Pero, independientemente del elemento finito, esa es la situación. Es el modelo dual de deformación. Lo mismo, ecuaciones de frontera, ecuaciones de compatibilidad, ecuaciones y como habíamos mencionado, la ecuación del teorema de la divergencia. Entonces, nuevamente, el teorema de la divergencia viene a aparecer, ¿para qué? Para poder incorporar las condiciones de la frontera al sistema. Entonces, es la manera en que se la realizamos. Ok, entonces ya es el modelo mixto. Obtengo su modelo dual para aspectos de análisis cualitativo, que es en la incógnita, que es el estado de esfuerzos, para poder ir hacia el modelo mixto, que es el estado de velocidad y de esfuerzos. Algunos ejemplos, Norton-Hopf model. Bueno, como se ven aquí, si damos cuál es el conjugado de la funcional de disipación, o lo que se llama el funcional de yield function, o sea, el de ¿cómo se dice? Entonces, nosotros caracterizamos el material.
Entonces, ese es un caso, el de non-linear Maxwell viscoelastic material. Después tienen ustedes abajo el de Letalec, por ejemplo, digo yo un ejemplo de en quién estudia ese problema. Podemos pasar al modelo de Persina, nuevamente asignamos una funcional de conjugado de disipación, y tenemos otro modelo que es el de Persina, algunos se lo estudian, Rocky, Sofonea, etc. Podemos pasar a un modelo elástico perfectamente plástico, y también vuelve otra vez a darse en la ecuación 19 quién es el funcional de disipación conjugado, o de yield, y bueno, ahí hay unos autores que trabajan en el problema. Después vamos a la cuestión macrohibridización, y lo vas a llamar rápido. Ya lo expliqué más o menos, ¿no? Pero macrohibridización, vamos a descomponer el sistema. Entonces, suena muy natural. Si me dan 5 minutitos, yo no sé, porque la verdad se fue el tiempo. Pero miren, es que es algo increíble. O sea, es algo fascinante. Aquí está. Es algo fascinante. ¿Por qué? Porque ustedes simple y llanamente se van a dar cuenta de una cosa, que el espacio primal y el espacio dual, concentraciones, por decir algo, y flujos, por decir algo, velocidades, esfuerzos, etcétera, ¿no? Velocidad, presión, ¿no? Son las parejas, primal, dual, primal, dual. Todos los espacios generalmente, en la realidad, los espacios de Sobolev, que son los que se plantean como los espacios para el análisis de los sistemas, son espacios de Banach reflexivos, van a tener la característica esta. Yo puedo tomar una función en el espacio, lo tomo en la localización, en los subdominios, en los subsistemas, ¿sí? Está aquí, es el producto, ¿no? Producto cartesiano de los múltiples subsistemas, en omega sobre lo que sea, y tengo una restricción. O sea, no puedo garantizar siempre que una función, que funciones localizadas globalmente sean del sistema original. Entonces, tengo una restricción, que sus trazas en las fronteras internas sean variacionalmente continuas. Es el precio que hay que pagar. Y con eso ya podemos realizar todo lo que es la formulación variacional de los subsistemas descompuestos macrohíbridamente, simple y llanamente con esto. Entonces, de esa manera nosotros podemos pasar, por ejemplo, el caso de transporte. ¿Cómo se macrohibridiza? Muy sencillo. El modelo ya se localizó, es este. En cada subsistema o subdominio del sistema particionado. ¿Ya? Es como estaba originalmente. Pero aquí hay un comunicador, que es justamente el área de fronteras internas. Es el multiplicador de Lagrange, por decirlo así, en el sentido de optimalidad. Pero esto tiene su ecuación, que es esta. Entonces aquí está la restricción, o sea, esa es la ecuación de transmisión. ¿Cómo se transmite en las interfaces el comportamiento mecánico o termodinámico de los subsistemas para que se tenga la realidad de comportamiento mecánico del sistema global? Entonces, meramente, entonces, si se dan cuenta, la ecuación es subdiferencial. Similarmente lo tenemos para el problema de flujo, con sus condiciones de transmisión. Son esas. Recuerden que aquí está la ecuación primal siempre conlleva la acción del exterior. Ahora el exterior son los vecinos de los subsistemas, no el gran exterior, ¿no? Y entonces tenemos que incorporar, como es la situación, la interacción a través justamente de este es el comunicador. El comunicador entre los subsistemas
que resuelve un problema de transmisión a través de las fronteras internas de todos los subsistemas. Entonces, dense cuenta que la frontera interna es independiente de la interfaz de cada vecino. Entonces, ahí es el meollo del asunto. Si yo enfoco mi atención computacional y de análisis a las fronteras internas y no a las interfaces, tengo auténtica independencia de los vecinos. Si yo enfoco mis baterías computacionales a las interfaces, acabo de perder la independencia de los subsistemas, porque ahí se conjuga la participación de dos subsistemas, la interfaz. Y entonces, desde el punto de vista variacional y computacional, etcétera, etcétera, la ventaja macrohíbrida que hemos llamado es fabulosa. Tan fabulosa que nadie le hace caso. Así de simple. No hay una sola investigadora en el planeta que yo conozca que aplique el enfoque macrohíbrido variacional. Sin embargo, yo cuando intenté imponer eso en las personas como es Franco Bresci, de Milán, a la revista Numerologia Matemática, para establecer ahí la instauración del enfoque macrohíbrido variacional, el artículo nunca pude publicarlo. Se pasó 3 años en discusiones y en referéndum. ¿Por qué? Pues no les gustó. Pero, o sea, tengo esa experiencia, o sea, he peleado. Y cada congreso, pues se presentan las cosas. Pero bien, se los menciono porque es interesante ver que muchas veces no es fácil, porque son cuestiones de escuelas, y es evidente. Cada escuela tiene su manera de ser y su interés, y sus privilegios, ¿no? Está bien, así es el mundo. Claro que mi escuela, pues como ven, es muy pequeña, pero es fundamental. Ok, pasamos también al aspecto de los modelos constitutivos. Bueno, ok, vamos a las conclusiones ya. Bueno, pues las conclusiones son muy simples. Bueno, no tan simples, más bien es un como resumen de la potencialidad de lo variacional. La potencialidad de lo variacional es el aspecto de, como ven ustedes, el aspecto de bueno, el aspecto, evidentemente, de análisis cualitativo de los sistemas mixtos. Como lo hemos presentado, bueno, de manera completamente, casi sin entenderse del sistema de transporte y flujo no lineal deformables, ¿no? Pero hay aspectos como simplemente, bueno, la cuestión de sobreyectividad. Bueno, esa es la condición de compatibilidad. Esa condición de compatibilidad es sobreyectividad. En el ámbito de Franco Bresci, es el INSUR, pero es equivalente. Entonces a él le gusta más el INSUR, pero yo no lo entiendo. Yo prefiero sobreyectividad, con equivalencia a traspuesto, inyectividad y rango cerrado, con equivalencia a traspuesto acotado por abajo. Porque en la realidad, cuando yo quiero demostrar esas propiedades, las puedo demostrar con mayor facilidad. Bueno, hay metodologías matemáticas para hacerlo. Pero el INSUR, es más, hay artículos que escriben que dicen cómo demostrar el INSUR, la propiedad INSUR. ¿Está bien? La cuestión primal dual, principios de dualidad para el análisis de los modelos mixtos. La macrohidrización, y aquí digo algo fundamental, si lo pueden ver en forma sintética, es un aspecto de localización, es un aspecto de escala, o sea, las físicas pueden a diferente escala competir o coexistir, ya sea en espacio o en tiempo. ¿De acuerdo? Después está, o escala, pues es una gran escala macroscópica, todo es macroscópico. Nada es microscópico ni atómico, porque no es nuestro área. Y entonces también tenemos el aspecto de poder plantear multialgoritmia, o sea, en cada subsistema aplicamos un tipo de algoritmos adecuado.
que no tiene por qué ser el de los vecinos o el mío, o sea, simplemente cada subsistema, la idea es que sea independiente computacionalmente y de análisis cualitativo. Entonces, esa es una gran ventaja. Y, bueno, evidentemente para cómputo en paralelo. Bueno, están los esquemas de integración numérica en el tiempo, ya no los voy a tratar, pero vienen a ser esquemas de carácter de aproximación, o sea, es tomar el esquema de integración numérica como el de Euler, como el de Runge-Kutta, como el de Newmark, como el de Douglas Rackford, como el de Freeman Rackford, como el que sea, implícitos o semi-implícitos. Y entonces esos esquemas de integración numérica paso a paso de marcha en el tiempo, llevarlos a una formulación de carácter punto fijo. O sea, una formulación de carácter punto fijo es así, es uno de los sueños de las matemáticas. Si yo puedo plantear nuestros modelos como punto fijo, que ya lo he hecho en algunos artículos, es por excelencia, o sea, es un operador que mapea a un elemento en sí mismo, eso se llama punto fijo. Si yo logro hacer eso, tiene grandes ventajas, porque hay teoremas de existencia, unicidad, regularidad, bla, 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 para problemas de punto fijo. Y en este caso lo puedo hacer con operadores de resolventes. ¿Qué es eso? Pues algo. ¿Y ese algo qué es? O sea, es un operador que de ser compuesto por operadores multivaluados, el operador resolvente es univaluado, es una sorpresota. Y después, otra más, que cuando está ligado a funcionales indicatrices, o que si son esos ceros en el infinito, es un operador de proyección. Y entonces el problema, o si no es de aproximación. Proyección y aproximación es algo similar. Aproximación es el punto más próximo. Entonces, el proyección, pues la proyección. Y entonces eso da lugar a una versatilidad computacional. Porque entonces yo genero esquemas numéricos de resolución, en este caso paso a paso en el tiempo, donde puedo, digamos, explicitar numéricamente el modelo. Consecuentemente, lo puedo escribir en algún lenguaje de computación. Pues bien, eso sería todo. Una disculpa porque el tema es muy amplio, seguramente no lo supe llevar de manera muy apropiada, pero es realmente muy difícil poder explicar todos los aspectos.